Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. A propósito de las medidas que ahora está emprendiendo el régimen venezolano contra quienes le resultan incómodos por sus opiniones en las redes sociales, la Asamblea número 70 de la Sociedad Interamericana de Prensa, que finalizó este martes en Chile, denunció lo que calificó como el acelerado desmantelamiento de la prensa libre e independiente en el país bolivariano. En una resolución sobre la situación de la libertad de expresión en Venezuela, el organismo aseguró que hay una pérdida agravada de las libertades democráticas y un afianzamiento de un régimen de terror frente a quienes expresan su disidencia. La situación de deterioro democrático y sus efectos destructores para la libertad de prensa siguen agravándose en Venezuela. Así lo advirtió la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, que reunió para su edición número 70 a representantes de 1.300 medios de comunicación del continente en la ciudad de Santiago de Chile. La organización dedicada a defender la libertad de expresión y de prensa denunció cómo en medio de la represión a las protestas estudiantiles que han sacudido a Venezuela este año, el ejercicio periodístico se ha visto cercado por el régimen. A los trabajadores de la prensa les han sido decomisados sus equipos, limitada o entorpecida su labor, mientras que a otros les fueron borradas sus memorias fotográficas por los funcionarios policiales o militares, o en su defecto por los llamados colectivos populares, grupos civiles armados identificados ideológicamente con el gobierno. La CIP, de igual manera, alertó sobre las limitaciones en territorio venezolano para adquirir el papel conocido como newsprint, usado en la impresión de los diarios. El control del Estado sobre las importaciones de papel periódico y la no autorización de divisas para ese proceso han contribuido a la reducción o al aniquilamiento de medios escritos independientes. La prensa escrita atraviesa por otra severa amenaza para su subsistencia debido a la escasez de papel periódico y demás insumos esenciales, limitante que determina el cierre paulatino de medios independientes o la reducción de sus páginas a mínimos históricos. El gobierno ha negado o mantiene en el limbo desde hace más de 18 meses la transferencia de divisas a proveedores de papel y otros insumos. Más de 30 medios impresos están afectados por la escasez de papel y al menos 12 han dejado de circular temporal o definitivamente. La Sociedad Interamericana de Prensa alertó que el control por parte del régimen chavista sobre el espectro radial y televisivo no solo persiste, sino que también se expande a las redes sociales. Al denunciar el retroceso de la libertad de prensa en América Latina, la CIP puso de manifiesto nuevamente la censura de la que fue objeto la señal del canal NTN 24 en Venezuela y el reciente bloqueo a sus plataformas web. El canal internacional de noticias NTN 24 informó que el 16 de septiembre, sin notificación alguna, su portal web fue bloqueado en la jurisdicción de Venezuela. En febrero, la señal de televisión había sido retirada de la parrilla de programación de todas las operadoras de cable que operan en el país, por órdenes directas del presidente Nicolás Maduro. NTN 24 pudo establecer que el bloqueo se inició dentro de la red de la empresa estatal de telecomunicaciones CanTV y se propagó a otros operadores. El gobierno, mediante su organismo regulador de las telecomunicaciones Conatel, es el único que puede manipular la infraestructura de conectividad y lograr este tipo de censura. En Santiago de Chile, señor Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa, ya nos lo adelantaba usted, el tema de la libertad de expresión en Venezuela se tomó gran parte de las discusiones en esta Asamblea General que adelantaron ustedes en la ciudad de Santiago. Cuando hablamos de esta persecución a los tuiteros, de estos tuiteros que terminan siendo judicializados, hay un contexto detrás y se trata también de controlar
los contenidos informativos en páginas web, los más recientes, y en medios de comunicación más hacia atrás, de cualquier forma posible. El caso que ustedes resaltan, el del canal NTN 24, que también fue víctima de censura a su portal web, y el más reciente, el del portal Infobae América, que también tuvo por minutos que afrontar lo que ha vivido ya durante varios meses el canal NTN 24, y es estar fuera del aire en Venezuela. El canal Infobae estaba publicando unas fotos del diputado asesinado, del diputado Robert Serra. Señor Paolillo, ¿cómo enfrentar en este momento la carencia de información que hay en Venezuela? Bueno, yo no tengo buenas noticias. Desgraciadamente, la impresión nuestra en la Sociedad Interamericana de Prensa es que mientras persista el régimen de chavismo y que preside ahora el señor Maduro, esto no va a hacer más que ir para atrás. O sea, la situación va a empeorar cada vez más. Venezuela va a ir cada vez más pareciéndose a lo que es Cuba en materia de libertad de expresión. En Cuba, la Constitución prohíbe la libertad de expresión, salvo que se ejerza de acuerdo con los dictámenes del régimen. O sea, la dictadura cubana es la que enseña a Venezuela a cómo comportarse en esta materia. Por eso hay decenas de miles de asesores cubanos en Venezuela trabajando dentro del gobierno venezolano, interviniendo dentro del gobierno venezolano. O sea, aquí en la Sociedad Interamericana de Prensa hubo un panel de expertos en América Latina, y uno de los asambleístas preguntó durante la sesión si un gobierno como el de Venezuela, o como el de Ecuador, o como el de Bolivia, o como el de Nicaragua, es electo por la gente, pero luego no respeta la separación de poderes, ni la independencia de los jueces, ni las garantías individuales, ni libertad de expresión. ¿Eso se puede llamar democracia? Y los 3 miembros del panel dijeron, no se puede llamar democracia. Lo que pasa es que no nos animamos todavía, por razones, digamos, de desacostumbramiento, a llamarles dictaduras, porque están haciendo exactamente lo mismo que hacían las dictaduras militares de derecha en los años 60 y 70. En el Uruguay, yo soy uruguayo, viví bajo una dictadura militar de derecha en los años 70 contra la cual combatí. Y esas dictaduras hacen exactamente lo mismo que está haciendo el régimen venezolano, y lo que hace Cuba, el régimen cubano desde hace más de 50 años, y lo que está haciendo el señor Correa en Ecuador, y lo que está haciendo el señor Morales en Bolivia, y lo que está haciendo el señor Ortega en Nicaragua. De manera que... Señor Paolillo. Sí. Quisiera también consultarle al abogado José Vicente Jaro, que está en Venezuela, si los venezolanos se están enterando de lo que está pasando, si conocen realmente sobre la detención de estos tuiteros, sobre los bloqueos a portales independientes, o cómo se está accediendo en este momento a la información, ¿solamente a través de canales oficiales? Ese es un punto a resaltar, y creo que aquí la opinión del señor Paolillo ha sido clave, ¿no? Efectivamente existe una situación en la cual la libertad de expresión prácticamente está siendo eliminada o borrada como derecho, como garantía de la democracia en Venezuela, porque precisamente estamos en un problema de déficit democrático, por no decir de dictadura. Y esto ha originado que los medios de comunicación, la mayoría de los medios de comunicación, el 99% de los medios de comunicación, sigan una línea editorial de no confrontación con el Estado y de no crítica con el Estado y de no opinión contra cualquier conducta del Estado. Gran parte de los medios de comunicación, especialmente medios televisivos y medios radiales, son ya propiedad del Estado. El Estado sigue comprando canales de televisión, sigue comprando importantes medios de comunicación. Entonces, ¿cómo se enteran los venezolanos de las noticias? A través de las redes sociales, a través del Twitter, a través del Facebook y a través de otras redes sociales. Y entonces resulta que el Twitter y el Facebook y otras redes sociales termina siendo la vía de información principal de los venezolanos. Ya los venezolanos no recurren tanto a la prensa, porque saben que la prensa o está censurada
o se autocensura. Tampoco los medios de comunicación, como la televisión, son confiables para los venezolanos, porque los venezolanos saben que los medios ya no pueden decir lo que desean expresar o lo que es la libre expresión. Tenemos también un contacto a esta hora desde Caracas, Venezuela, con Alfredo Romero, es el director ejecutivo de la organización Foro Penal Venezolano. Señor Romero, bienvenido al programa La Noche. Sí, buenas noches y bueno, gracias por la llamada, Jason, y saludos a toda Latinoamérica y el Caribe. Su organización ha documentado los casos de los jóvenes que han sido detenidos por manifestarse contra el gobierno de Nicolás Maduro. Ahora, imaginamos también, están al tanto de los tuiteros detenidos, las 7 personas que escribieron sobre un homicidio. Yo le quiero preguntar cómo se explica que en un país donde el índice de impunidad es el 90%, estamos hablando de asesinatos, de secuestros, detengan a una persona simplemente por expresar una opinión y con tanta celeridad. Sí, bueno, en eso yo quiero también aclarar un punto que lo he dicho en varias oportunidades para comenzar, es decir, evidentemente un mensaje a través de un Twitter o una red social también debe estar limitado, restringido por el hecho de no difamar o injuriar a nadie, ¿no? Eso es importante considerarlo a los efectos también de hablar en contexto. Ahora bien, el tema de que se sancione y se exagere en la sanción por un mensaje donde se señala a alguna persona de algo o donde de alguna forma, se insulta a alguien, es el gran problema que se está planteando. Hemos visto una ola de detenciones y de sanciones exageradas que van desde la instigación pública, que es un delito en nuestro Código Penal, que de alguna manera es un delito de carácter psicológico, es decir, de causar temor, y quién define ese temor, etcétera, por un mensaje, hasta el agavillamiento, que es un delito de supuesta agrupación de personas a los efectos de cometer actos delictivos, actos criminales. Hemos encontrado que efectivamente, y en lo que hemos visto y analizado como Foro Penal, hablando con las familias y atendiendo algunos de estos casos, que ciertamente ha habido algunos mensajes subidos de tono por la situación de polarización en el país e inclusive por la falta de información en muchas ocasiones, como decía el colega que hablaba anteriormente, pero también lo que ha ocurrido es que esos mensajes que son más allá subidas de tono, insultos, etcétera, han conllevado a la sanción excesiva de personas que en definitiva conllevan a causar el temor y a limitar, digamos, la libertad de las personas a expresarse, porque en definitiva las personas saben que si dicen algo incorrecto o probablemente considerado inadecuado, pueden ir a la cárcel, ¿no? Ahora, señor Romero, ¿quién define los criterios para establecer cuáles mensajes deben ser penalizados y cuáles no? Se lo pregunto porque hasta ahora lo que hemos visto es a los personajes, a los líderes del chavismo, al señor Maduro y al señor Diosdado Cabello del Legislativo, en sus programas de televisión en el canal estatal, a hacer un prontuario de quiénes son estas personas. Bueno, y pensaba que también ibas por el otro punto. Fíjate que hay un tema que también es importante considerar, ¿no? Además de que se define quiénes son los que, desde el punto de vista político del gobierno nacional, quiénes son los responsables de crímenes sin que haya un proceso previo y una condena previa, hay otro punto fundamental, que en los medios del Estado, y eso lo hemos venido nosotros señalando desde hace mucho tiempo, que un punto importante también es que los medios del Estado, los funcionarios utilizan los medios del Estado para insultar, para incriminar, para llamar conspiradores y colocar en el escarnio público a personas sin ningún tipo de límite, y a personas que simplemente hacen un mensaje que definitivamente, repito, no estamos de acuerdo con esos mensajes inadecuados, insultivos, pero que lo hacen, entonces van presas sin ningún tipo de límite del otro lado, ¿no? Hay también un tema de igualdad allí que hay que establecer, y hay que entonces analizar quién, de dónde proviene o de dónde se origina esa posibilidad de las personas que se insulten a través de los medios, en este caso redes sociales. Pues evidentemente, desde mi punto de vista, y yo siendo víctima también, que lo hemos sido, defensores de derechos humanos, de agresiones, de millones de referencias a nosotros insultivas, inclusive hasta de carácter donde nos colocan como delincuentes en los medios de comunicación del Estado, pues hasta cierto punto también nos vemos en una situación de absoluta desigualdad que también hay que tomar en cuenta, ¿no?
Señor Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa, el señor Romero habla de sanciones desproporcionadas y usted comparaba los mensajes de Twitter de un ciudadano también con un artículo de opinión en un periódico o en un programa de radio o de televisión. Cuando ocurre un caso que pueda ser considerado difamatorio, que sea burlesco, que se haya ofendido el honor de otra persona, el procedimiento, ¿cuál debe ser? Mire, depende de cada caso, pero lo que yo, hablando sobre lo que decía recién el doctor Romero, yo estoy de acuerdo, es decir, una sociedad democrática republicana, sana, no debe transitar por el camino del insulto y del agravio, eso está mal, eso no es sano, no es bueno para la sociedad. El caso es que yo estoy aburrido de leer o escuchar mensajes que vienen directamente de la cúspide del poder en Venezuela, absolutamente insultantes, absolutamente difamatorios de personas, simplemente por opinar diferente a lo que opina el gobierno. Y no se puede establecer una comparación de equidad entre quien tiene el mando, digamos que quien es el presidente, quien es presidente del Congreso, quien tiene al mando quien tiene a su mando con la conducción de la policía, de los servicios de inteligencia, de las Fuerzas Armadas, que puede insultar a diestra y siniestra sin que lo molesten los jueces. En cambio, un ciudadano común, que no estoy de acuerdo con que se ponga a insultar, si lo hace, entonces va a la cárcel. Es decir, la distinta vara que se toma para medir una cosa y otra demuestra que en Venezuela el Estado de Derecho está absolutamente deteriorado y que los jueces no aplican la misma vara para una cosa y otra. ¿Por qué el señor Maduro puede insultar a través de Twitter y por qué no lo puede hacer un señor Juan Pueblo? O sea, es decir, el señor Maduro que tiene señor Paolillo, para insultar. Pero en ambos casos, si una persona dice sentirse ofendida, lo lógico es que la parte que emitió el mensaje haga una rectificación pública. Sí, esta sería una sanción o una reparación equiparable. Mire, lo que tiene que hacer es que funcione la justicia en forma independiente, que haya separación de poderes y que los jueces sean independientes y que dictaminen su fallo en forma independiente. Eso es lo que tiene que ocurrir. Pero en Venezuela no ocurre eso. Ocurre que los jueces son cooptados por el poder y entonces están a favor del poder o tienen miedo de estar en contra y por tanto sistemáticamente fallan contra quienes están criticando al poder y a favor de quienes están a favor. Es así de simple. Ese es el debate que estamos también poniendo en este momento en nuestras redes sociales. A propósito de la encarcelación de los tuiteros en Venezuela, opinen, ¿cuál es el límite entre una opinión y una violación de la ley? ¿Hasta dónde creen que una sátira o una burla puede también ser un delito? Los invitamos a que sigan participando a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Vamos a una pausa en segundos con nuestro bloque final. Ya regresamos con La Noche.